Bien, vamos a otro tema porque el debate por las 40 horas y el proyecto de ley de la diputada Camila Vallejo sigue estando en la conversación en materia económica en un semestre que el gobierno ha señalado en reiteradas oportunidades va a ser mejor que el anterior. Sin embargo, a luz de los expertos hay que tener más prudencia y más cuidado. Y respecto de las 40 horas, en una columna el fin de semana, el economista Bernardo Fontaine alertaba sobre la pérdida natural de empleos. Esto va a provocar, dice él, una disminución del empleo y, dice él, lo que se necesita es producir lo mismo en menos horas, aumentar la productividad. También en una entrevista el diputado Giorgio Jackson decía que la jornada de 40 horas se va a terminar aprobando, y en otra entrevista el senador Guido Girardi decía, ojo, aquí el tema central para poner en la discusión es la automatización, la inteligencia artificial y cómo eso va a hacer que se pierdan empleos en Chile. Queremos conversar de todo esto con el presidente de la Asociación de Industrias Metalúrgicas y Metalmecánicas ACIMET, Dante Arrigoni, quien se encuentra aquí en nuestros estudios. Dante, gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias a ustedes por invitarme y feliz de estar aquí conversando estos temas que son importantes para todo Chile. Sí, ustedes en ACIMET han venido desde hace varios años abordando este fenómeno de la llamada industria 4.0, la cuarta revolución industrial, después de la primera, la del carbón, la del vapor, la segunda del siglo XX, con nuevas tecnologías, después vino la revolución de las tecnologías de la información y ahora estamos ante este desafío de la automatización, robotización incluida y el impacto que eso tiene en el mundo laboral. Señora Arrigoni, ¿cómo están abordando ustedes con esa perspectiva, ya que ustedes venían tocando estos temas por año en sus foros anuales de la industria? Viene ahora uno pasado mañana, ¿no? Sí, el miércoles. ¿Cómo vienen abordando esto ahora a propósito del debate que se instala sobre la jornada laboral? Claro, es que lo que pasa es que son temas que están relacionados. Nosotros el próximo miércoles 21 vamos a tener nuevamente nuestro foro de la industria, que va a estar enfocado a la estrategia industrial 4.0. Para eso contratamos un estudio a dos connotados economistas en que nos van a hablar cómo Chile puede avanzar a esta cuarta revolución industrial. Es un tema fundamental porque Chile tiene un modelo de crecimiento que ha estado un poco agotado. Nosotros necesitamos crecer entre el 4 y el 5% para ser un país desarrollado, y hemos visto que en los últimos años no hemos podido, a pesar de haber tenido un ciclo de 35 años de mucho crecimiento, que pasamos de una pobreza de un 45 a menos de un 3. Pero bueno, ahora hay que hacer las cosas distintas. Chile tiene que crecer en productividad, tiene que exportar, y para eso el único camino que hay y que es lo que están haciendo los países desarrollados y más dinámicos es la industria 4.0, y nosotros estamos al debe. Sí, de todas maneras, Dante, vamos a entrar en ese tema, pero antes, para despejar cuál es la postura de la industria o de la asociación de ACIMET, estoy pensando, respecto de este debate que se está dando sobre las 40 horas. Bueno, semanales de trabajo. Nosotros fuimos bastante críticos desde su inicio. Nosotros dijimos que aquí faltaban estudios técnicos, económicos, ver en su globalidad qué es lo que ocurre con la economía y con la industria chilena. Necesitamos crecer, necesitamos puestos de trabajo, y nos parecía que el debate estaba siendo un poco liviano con respecto a eso. Ustedes han hablado del tema de la productividad, que es fundamental. Y nosotros siempre nos comparamos con los países de la OCDE, porque en los países de la OCDE la jornada de trabajo es en torno a 40, 41 horas. Pero bueno, si uno quiere vivir como país rico, primero hay que serlo. Y lo que ocurre es que los países desarrollados, cuando bajaron sus horas laborales, ellos tenían altas productividades. Chile quiere hacer esto al revés, obviamente que no va a ocurrir. Si nosotros queremos ver cuáles eran las horas de trabajo que tenían los países de la OCDE, con la productividad que hoy tenemos en Chile y con el ingreso per cápita que hoy tenemos en Chile, nos retrotraemos a la década del 70. O sea, nosotros tenemos que hablar de una Alemania de la época del 70, una Francia de la época del 70, y ¿qué es lo que queremos nosotros? Con la productividad que es la mitad de la OCDE, porque nosotros tenemos el 50% de la productividad de la OCDE y el 40% de Estados Unidos, queremos tener las mismas horas de trabajo que ellos. Obviamente que algo que no debería ser, va a tener un impacto importante en la industria, nuestra industria cada vez menos competitiva, porque tenemos tratados de libre comercio con países que sí tienen importantes desarrollos. Y bueno, yo creo que estamos haciendo las cosas mal, tenemos que reflexionar, tenemos que tener una estrategia a largo plazo como país, y eso es lo que vamos a hablar el próximo miércoles. ¿Qué dice usted, señor Arrigoni? ¿Que les pareció desde un comienzo mal planteado el debate por la propuesta de Camila Vallejo, que ha tenido apoyos ahí más o menos transversales por lo demás? Y esto alimentado por la propuesta del gobierno, porque
en los últimos días se ha instalado la noción de que aquí por lado y lado ha habido mucha improvisación y la palabra que más se menciona a la orden del día es populismo. ¿Lo ven así? Bueno, nosotros hablamos de la palabra improvisación hace bastante tiempo atrás. Faltan estudios técnicos, aún faltan. El gobierno afortunadamente lo está realizando ahora. Nos dio un informe la semana pasada de que esta rebaja podía aumentar la productividad en un 17,9%. Bueno, lo que nosotros decimos que para que no se afecte la industria, el aumento de la productividad tiene que ser un 97%, no un 17%. Nos quedamos cortos, porque si nosotros queremos ir con las horas de trabajo con los países con los cuales competimos y tenemos tratado de libre comercio, también tenemos que tener la misma productividad de ellos. Y nosotros, si queremos bajar a 41 horas, nuestro estudio es que, como te dije, la productividad tiene que aumentar un 97%. O sea, tiene que duplicarse la productividad actual. Pero porque ahora tenemos la mitad que esos países, entonces obvio, para estar igual que eso tenemos que tener el doble, así de claro. Entonces si nosotros fuéramos responsables como chilenos, como país, y realmente no quisiéramos poner en riesgo nuestra industria y los puestos de trabajo, bueno, primero alcancemos la productividad que necesitamos y después bajemos la hora. ¿Entonces está improvisando el gobierno para ustedes? Bueno, lo dijimos hace 3 semanas, no el gobierno, yo diría que la sociedad entera, lo que se conversa, pero esto es un tema que... Ya, pero el gobierno está proponiendo un proyecto que responde de alguna manera en cuanto a indicaciones al proyecto de Camila Vallejo, por eso pregunto. Es que lo que pasa es que el gobierno dice que la rebaja va a producir un aumento de productividad de un 17 y tiene que ser un 97. Entonces, pero también dice que se van a perder empleos con el proyecto de Camila Vallejo. No cabe duda que se van a perder empleos porque mira, si como te dije, la industria chilena cada día es menos competitiva porque los países con los cuales competimos y luchamos por el comercio internacional tienen grandes productividades. Entonces obviamente que nosotros con la mitad no podemos ser tan competitivos como tendríamos que ser. Perdona, Dante, ¿les calza a ustedes el tema de las 41 horas promedio semanal que serían medidas por trimestre, según nos explicó el subsecretario del Trabajo? ¿Les calza el llegar a esa cifra con el proyecto del gobierno? Bueno, si el proyecto de ley avanza tendría que ser y nos tendríamos que acomodar, pero sin duda que el impacto va a ser importante. Pregunto si lo han estudiado. ¿Se han estudiado en paralelo esta propuesta que hace el gobierno? Lo pregunto, Dante, porque algunos expertos dicen que no calzan estas famosas 41 horas. Le preguntábamos al subsecretario del Trabajo y él decía que se iba a medir de manera trimestral y que también por ley iba a quedar establecido que, por ejemplo, si un trabajador tiene horas extras, las puede convertir esas horas extras en vacaciones e incluso puede negociar con su empleador el tema de los horarios de llegada. Puedo llegar más temprano, me voy más temprano, o llego más tarde, me voy más tarde. Por eso pregunto, ¿ustedes tienen un estudio paralelo que permita establecer si eso es posible o no? Efectivamente no nos calza porque bajar de las 45 a las 41 y peor a las 40, hay empresas que trabajan 24/7 y ellos hoy en día tienen 4 turnos y para poder hacer la rebaja tendrían que pasar a 5. Por lo tanto, el aumento de la mano de obra no es un 11, como se ha dicho, sino que sería en torno a un 15, a un 18%. Entonces, efectivamente no nos calza y lo que nosotros decimos es que si la industria va a tener un aumento entre un 11 en el mejor de los casos y un 18 en el peor de los casos al ajustar los turnos por el tema de la jornada laboral, más un 4, un 5, un 5,5 por la reforma de las pensiones, que también es algo válido, igual que la rebaja de la hora, nosotros también decimos que Chile se merece tener una calidad de vida mejor y no lo discutimos, pero el problema es el momento. Entonces, si nosotros hoy en día, con una economía, con un mundo complicado, con las guerras comerciales, con los crecimientos mundiales a la baja, con el crecimiento de Chile a la baja, y sumarle a toda esta coyuntura el tema de las 41 horas, no sé, yo creo que no es el momento y que obviamente tú lo que leíste en un principio hay un poco de todo, hay más política que economía sin duda en este tema y bueno, y yo lo lamento para Chile. Nosotros el miércoles vamos a proponer una estrategia que sí nos debería permitir crecer, nos debería permitir tener productividades como los países de la OCDE y lamentablemente no lo tenemos. Chile necesita cambio estructural importante, lo ha dicho la OCDE, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial,
Y nosotros no lo hacemos. Si la única manera de que Chile pueda ser un país desarrollado es ir a la reindustrialización, que es lo que están haciendo los países desarrollados. Es interesante aprovechar su presencia aquí. Estamos conversando con el presidente de ACIMET, que es el gremio que reúne la industria metalúrgica y metalmecánica. Usted decía que muchas industrias trabajan con turnos 24/7. Claro, estamos hablando de la industria tradicional, con chimenea, manufacturera, que fabrica cosas, especialmente buscando ser exportada. Ustedes tienen un frente de exportación ahí, sobre todo en la región, según entendemos. ¿Cómo funciona la industria? ¿Toda la industria metalúrgica y metalmecánica funciona con turnos 24/7? ¿Hay distintos grupos, hay sectores? Para imaginarse cuál sería el impacto de las 40 horas en ustedes. Y realmente si esas cifras que usted señalaba recién de aumento de costos por tener que inventar nuevos turnos, ¿significaría eso qué? ¿En toda la industria metalúrgica y metalmecánica? Estamos pensando desde las grandes siderúrgicas hasta los talleres, hasta de abarrotes de metálicos o de construcciones de perfiles o qué sé yo, como la industria que usted encabeza. Bueno, sí todas, pero cuando nosotros hablamos de industria, y en el fondo el foro lo vamos a hacer así, nosotros hablamos más del concepto americano de industry, o sea, abarca la minería, la manufactura y la agroindustria, o sea, todo lo que signifique agregar valor a las cosas. Entonces, claro, esto le va a pegar a la minería. El otro día yo conversaba con la gente de Codelco, es una empresa que está complicada con los flujos de caja, y hoy en día ellos están viendo cómo ralentizar algunos proyectos estructurales justamente por el tema caja, y de las 41 horas también le va a pegar a Codelco, le va a pegar a la minería, le va a pegar a la manufactura, le va a pegar a toda la sociedad. Entonces es un tema que yo creo que no lo estamos tomando con la seriedad que necesitamos. ¿Qué ve usted que pasaría? A ver, en concreto, por ejemplo, en alguna industria tradicional como la suya incluso. Ustedes entiendo que están construyendo a Rigoni, ¿no? La metalurgia de muchas de las estructuras del nuevo terminal aeroportuario Santiago, el nuevo Pudahuel. Bueno, se ven ahí sus letreros grandes. Ahora, ¿qué pasa con ustedes y estas reformas que se están proponiendo? Sin pronunciarse necesariamente por uno o por otro, pero a ver, ustedes trabajan, por ejemplo, con turnos 24/7, usted mismo tendría que crear un turno extra, ¿a qué costo? ¿Cómo ve la solución para esto? ¿Van a tener que achicar entonces la composición de cada uno de los turnos para poder hacer frente? ¿Se van a comer el aumento de costo? ¿Van a subir los precios? Bueno, efectivamente nosotros trabajamos turno de 24/7 y esto para nosotros va a ser un tema difícil. Ahora el gobierno tiene la propuesta de la flexibilidad, que eso es importante, que esto se va a hacer en 8 años, pero no es suficiente. ¿La flexibilidad aplica en una industria como esta? Sí aplica, es una herramienta, y sobre todo si nosotros pensamos en la industria 4.0, la flexibilidad es fundamental. Nosotros tenemos que ir a modelos flexibles, eso no cabe duda. Pero ¿cómo nos va a impactar? Pero sin duda que nos va a impactar. Si el problema es que la industria chilena compite con todo el mundo. Cuando nosotros vamos a licitaciones, en el caso del aeropuerto, éramos 18 empresas, 16 empresas extranjeras y 2 empresas chilenas. Y en la empresa extranjera habían chinas, coreanas, habían brasileras, habían españolas, habían francesas, italianas, bueno, de todo el mundo. Y uno tiene que competir. Y lo difícil que tiene Chile es que tenemos que competir con la mitad de la productividad, con empresas que no están tan modernizadas tecnológicamente. Afortunadamente la de nosotros sí es, pero no es la realidad de la industria en general. Entonces, Chile quiere crecer entre el 4 y el 5% para ser un país desarrollado. Está claro de que si no hacemos grandes cambios no lo vamos a lograr, porque con el modelo económico que fue exitoso en los 35 años no vamos a ir para allá. Tenemos que ir a la reindustrialización y este tema de la reforma de la jornada laboral es importante, pero como yo te dije al principio, si nosotros queremos vivir como ricos, primero tenemos que serlo. Sí, ahí quiero entrar en un punto, Dante. Estamos conversando con Dante Arrigoni, presidente de ACIMET, porque la semana que pasó, conocimos los datos de la última encuesta suplementaria de ingresos del INE, que mostraba que la mitad de los trabajadores chilenos se gana menos de 400.000 pesos, ¿no? Y lo que vemos también es que más allá de las cifras, igual la productividad laboral en Chile, estoy viendo acá el informe de Conference Board, que es una entidad, ¿no es cierto?, la que entrega, digamos, datos respecto de estas materias como la productividad, y decía que la productividad laboral en Chile había notado su mayor alza en 6 años
y que en el año 2019 decía va a llegar a $30 la hora, esto en comparación con 2018. Entonces, le pregunto esto porque también lo que uno observa es que vivimos en un país donde muchas veces tenemos precios del primer mundo, pero con ingresos del tercer mundo. ¿Cómo se revierte eso? Porque usted comprenderá que nadie puede vivir con 400.000 pesos, ¿no? Bueno, eso es un desafío y obviamente que nosotros estamos súper convencidos de que Chile tiene que aumentar el ingreso de sus trabajadores, pero para eso la industria tiene que crecer, se tiene que modernizar, tenemos que exportar, tenemos que tener pymes que exportan, pequeñas empresas que exportan, medianas empresas que exportan, y para eso tenemos que tener un Estado que tenga una planificación estratégica a largo plazo, que invierta, que sea articulador y que realmente pueda lograr de que nosotros tengamos productividad y agregaciones de valor como los países con los cuales nos comparamos. Ahora, aumentar el ingreso a los trabajadores, bueno, es fundamental la capacitación. Nosotros necesitamos a futuro trabajadores 4.0, no estamos haciendo lo que necesitamos hacer. Estamos en muy desventaja, por ejemplo, en los países desarrollados. La capacitación tiene una subvención tributaria entre el 40 y el 50% del costo total de la capacitación. Nosotros, que Sense hace cosas, pero son cosas limitadas, con valores de horas muy bajos, para los tramos muy bajos de los trabajadores, y no está a la altura de los desafíos que tiene hoy en día el mundo. Entonces, ¿cómo queremos que los trabajadores ganen más si no somos capaces de capacitarlos? La industria 4.0 transforma los trabajos rutinarios y de fuerza a trabajos que son más cognitivos. Los trabajos que son más cognitivos tienen mejores remuneraciones, pero para eso tenemos que capacitar a nuestros trabajadores y eso no lo estamos haciendo. Entonces necesitamos una estrategia que realmente vea todos estos aspectos. Por eso que en nuestro foro vamos a plantear una hoja de ruta Industria 4.0 que hoy día Chile no la tiene. Tenemos cosas aisladas, pero son insuficientes, con poco presupuesto. Y bueno, y me parece muy bien que los chilenos quieran, como te dije, vivir como los países ricos, pero si no somos como ellos y no somos ricos, ¿cómo vamos a ser capaces de vivir? O sea, esto es una ilusión, es un sueño. Esto es algo que se está vendiendo, pero no lo vamos a lograr. Primero tenemos que tener las productividades que tienen ellos, tenemos que tener una industria, y industria en la palabra amplia como la que tienen ellos, tenemos que tener trabajadores capacitados, y una vez que los tengamos nos vamos a dar cuenta de que vamos a estar trabajando menos, vamos a estar ganando más. Es una consecuencia, no lo podemos colocar como una necesidad sin hacer primero las cosas que tenemos que hacer. Dante Rigoni, presidente de la Asociación de Industrias Metalúrgicas y Metalmecánicas, ASIMET, muchas gracias por haber estado en ADN hoy. Quedamos muy atentos entonces a las propuestas que ustedes van a lanzar ahí en el foro anual del próximo miércoles. Gracias por haber venido. Sí, gracias por invitarme. Este trabajo se lo vamos a presentar al gobierno. Espero que, y a todos los partidos políticos, espero que tenga una buena recepción. Sí, el estudio es de los economistas Manuel Marfán y Patricio Mellera, el que van a dar a conocer el miércoles. Gracias, señora.